cuando yo tenía 21 años, conocí un maestro sufi. Yo ya tenía un anhelo, había estado con los salesianos casi por entrar al seminario y bueno, me pasó algo muy fuerte con él y a partir de ahí mi vida cambió y hace que hoy en día esté hablándoles de esto y no esté hablándoles de electrónica, ingeniería o cosas que me llamaban, ¿no? Que eran como mi educación. Elegí el tema de la ilusión de la realidad porque creo que todos en algún punto somos conscientes de que vivimos un mundo de ilusión, que estamos mezclados entre nuestros pensamientos y las cosas que nos van pasando, ¿no? Entonces me pareció bueno en esta oportunidad hablarles un poco de cómo desde nuestra perspectiva tomamos al ser humano, ¿no? Cómo funcionamos. No les voy a hablar de arquetipos, ni de eneatipos, ni de números, ni de cómo es uno, o cómo canta, o cómo habla, o cómo se ríe, o mecanismos de defensa. Eso un montón acá en el Congreso me han escuchado y todos son muy buenos diciendo lo que dicen. Yo les voy a hablar un poco de cómo funciona el eneagrama en nosotros mismos, cómo funciona el símbolo como una herramienta en nosotros mismos. Einstein decía, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia que se origina. ¿Y qué quiero decir con esto? Me gustó esta frase y la quise poner porque mucha gente cuando viene a un seminario de eneagrama o a un taller me encontré que eneatipo soy un 7, soy un 8 y ahora qué hago. Bueno, sí, ya sé que funciona así, ¿no? Y puedo ver esto, pero ¿y qué hago con todo esto que estoy viendo, ¿no? Con esta radiografía que nos ofrece el eneagrama. Bueno, hay para hacer, pero requiere lo que decía Einstein, ¿no? Un nivel de conocimiento un poco superior, desde donde abordarse a uno mismo. Si yo estoy abordándome desde mi propio eneatipo, estoy limitado. Necesito como dar un salto de conocimiento o de conciencia, que es lo que nos gusta, para poder modificarlo si se quiere. Si no es que estoy trabajando en el mismo nivel, ¿no? O sea, el movimiento puede ser muy cortito. Entonces necesito subirme un nivel para poder cambiarme, gestionarme, ¿no? Y esta es la figura. La figura en sí tiene un mensaje encriptado. Necesito hablarles de la figura para poder pasar a cómo son los procesos nuestros, internos. La figura, desde el sufismo, tenemos bien entendida las encriptaciones que esconde la figura ya de por sí del eneagrama. Ustedes saben que el eneagrama, antes de que Ichazo y Naranjo le pusieran los eneatipos, fijaciones, pasiones, existió la figura. La figura ya traía un mensaje, ya contenía una información. Y entonces, si bien esto hablé en el congreso pasado, necesito enganchar. Entonces voy a pasarlo rápido, las leyes que contiene la figura. Como verán, la figura está compuesta por 3 figuras, que es el círculo, que habla de la ley de 1, la ley de unicidad, todo contenido, ¿no? El triángulo central, que habla del equilibrio, de las 3 energías que se necesitan para la creación. Habla de la ley de la creación, ley de 3. Y el hexagrama, que habla de la ley de 7. Todo proceso necesita pasar por 7 etapas, que es la ley de desarrollo. Estas leyes, podemos creer o no, pero es como la ley de la gravedad. Yo tampoco la veo, pero las cosas las suelto al piso y se caen. Entonces operan en nosotros. Si están aquí y están con el eneagrama y están escuchando y entendiendo que este eneatipo hace esto y lo otro, es porque previamente ya están dando por sentado que creen en esto. Porque así es como funciona. Por eso las líneas de integración y desintegración. Porque habla de la ley de 7 en esa dinámica. Ahora vamos a empezar a ver. Juego un poquito con los números para que vean que también hay una matemática escondida dentro del eneagrama. 8 más 1,
7 más 2, 6 más 3, 5 más 4, 9 por 1, 9 por 2, 8 y 1, 9 por 3, 2 y 7, 9. 9 por 4, y así se entendió, ¿no? Puedo seguir. Ahora fíjense, los que tengan celular a mano, hagan 1, que es la ley de la unicidad, dividido 7, que es la ley de 7. Díganme qué número les da. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Es periódico. Las calculadoras lo recortan, pero ese número sigue. Si yo hago la unicidad, el todo, y lo divido por la ley de desarrollo, la ley de manifestación de los procesos, nos da justamente el símbolo del hexagrama y su recorrido. 1, 4, 2, 8 y así. Aparte de la geometría, esconde cierta matemática. Puedo seguir, hay un montón de ejemplos, un montón de las tríadas y un montón de cosas, pero quería que también entendieran que, aparte de los números, tienen una progresión de un porqué, ¿no? Y que esconden también encriptados un mensaje. Entonces dijimos las tres leyes fundamentales que esconden el eneagrama: la ley de 1, la ley de unicidad, la ley de 3 y la ley de 7. Cada una con sus figuras. La ley de 3 es la ley de la creación. Se dice que se necesitan 3 energías para que algo sea creado en este universo. Lo más básico, el átomo. Protón, electrón, y durante muchísimos años los científicos creían que el neutrón no servía para nada. Estaba ahí, era una partícula el neutrón. Un día lo sacaron, fisión atómica. Equilibran la fuerza neutralizante, fuerza activa, fuerza pasiva y la neutralizante. Cumple una función del equilibrio. Por eso necesitamos 3 energías para que en este universo algo sea creado. Y ejemplos hay un montón, ¿no? Números positivos, negativos, el 0 como en el medio, ignorancia, avidez, aversión en el budismo, las 3 capas del embrión, los 3 cerebros, yo, ello, super yo, acción, reacción, Padre Nuestro, Espíritu Santo. Ejemplos hay un montón, pero básicamente yo me quedaría con el del átomo. Toda esta creación está formada de átomos. Los átomos tienen 3 energías: positiva, negativa y neutralizante: protón, electrón y neutrón. Eso es la ley de 3. La ley de 7, que es la que hoy sí vamos a tomar. Esto es un repaso de leyes, como ya lo hablé en el otro congreso. Pero la ley de 7, que sí vamos a tomar, dice que todo lo creado, ¿no?, estas 3 energías crean algo en este universo, y eso empieza un desarrollo. Todo lo creado atraviesa un proceso de desarrollo y manifestación que es dinámico y pasa por 7 etapas. Por eso es la parte dinámica del eneagrama. Si se fijan, el círculo es el contenedor, el triángulo el equilibrio, pero la figura dinámica, que no tiene como un pie, es esta, ¿no? La ley de 7. Y habla del dinamismo. Ejemplos del 7: los 7 chakras, los 7 colores del arco iris, los 7 nas, los 7 puntos sutiles. Tenemos también los 7 pecados capitales. Y entonces, y la octava musical, que es a donde quería llegar. Gurdjieff decía que la ley de 7 se ve reflejada en la octava musical, en donde se necesitan 7 etapas y en 2 de ellas el proceso decae, que son los semitonos. Entonces, ahora vamos a ver por qué tomo esto. Todo está en continuo movimiento, nada está quieto, ley de 7. Incluso las partículas más pequeñas, que ustedes pueden creer que están quietas, no están quietas, internamente están en vibración. Todo en este universo está en movimiento. Todo desarrollo debe atravesar 7 etapas, entre comienzo y fin. Y hay etapas en donde la energía fluye, etapas donde la energía se estanca, tiende a involucionar, tiende al retorno a la naturaleza. ¿En qué parte qué? Se estancan los semitonos. Vos fijate que
De do a re no hay ningún semitono faltante, pero de mi a fa sí. Y de vuelta de si a do también. Inclusive a nivel frecuencia se ha analizado esto, que los saltos que se vienen dando en las notas, ahí pasa algo, hay como un quiebre. No sé de músico y porque lo puedo explicar mejor. Pero entre mi fa hay un quiebre y entre si do hay otro. Esto no es que, coincidencia. Ya vamos a ver cómo en los procesos caemos en esos quiebres. Y entonces, acá tenemos otro ejemplo en donde iniciamos con un do, la energía empieza a fluir, do, re, mi, se estanca en el semitono, y acá puede pasar que involucione el proceso o que se le agrega lo que se llama choque consciente, es donde uno entra en conciencia y eleva el proceso de vuelta para que fluya. Fa, sol, la, si, y de vuelta vuelve a caer, y ahí viene un choque consciente de otro nivel que ya eleva el nivel. El siguiente do es de otra octava musical, ya en otra frecuencia de vibración. Esto parece que no tuviera mucho que ver con el eneagrama o que estuviera desconectado, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo todo esto, todo este conocimiento y todos estos ejemplos que tenemos en la naturaleza y en el universo se ensamblan en nosotros mismos. Acá lo que hice es simplemente pasarlo al eneagrama. Do, re, mi, semitono, mi, fa que falta, sol, la, fa, sol, la, si, semitono, si, do que falta. Bien, es la octava, es la ley de 7, la ley de desarrollo, en donde un proceso sigue etapas, volcado en el flujo por etapas en el eneagrama. Y esto lo tienen que ver como una herramienta que trabaja toda junta en uno mismo. No crean que los 9 son do, los 1 son re. Sé que venimos como de ese tipo de ponencia acá, en donde todo está arquetipizado, digamos. No. Esto está hablando de que nosotros pasamos por todas estas etapas. Esto es un eneagrama de cómo funciona nuestra máquina. ¿Ok? Entonces no tiene nada que ver con eneatipos. El do no tiene nada que ver con los 9. ¿Ok? Entonces véanlo como en uno mismo. Simplemente habla de cómo circula. Proceso, exactamente. Por eso es diagrama de flujo por etapas. Y funciona en nosotros. Esto es el eneagrama completo aplicado a nosotros mismos. Completo. No parcializado. No, yo soy 9 y miro nada más la puntita de arriba y las dos niñitas. No. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento muy antigua, en donde toda se utilizaba para trabajar en uno mismo. Donde los chamanes la enseñaban para trabajar en uno mismo completa. Luego se pusieron los arquetipos, que está muy bien, y entendemos este dinamismo, cómo se conecta uno con otro y todo esto. Pero la herramienta en sí completa es para trabajar en uno mismo. Y de eso estamos hablando aquí. Entonces, la octava, en donde vemos que la energía se estanca, pasa así: do, re, mi, semitono, fa, sol, la, si, semitono faltante. Y ahí completa la vuelta. Entonces vamos a ver cómo todo el eneagrama puede ser aplicado a uno mismo. ¿Bien? Entonces, si quedó claro esta idea de que no asocien a un 6 con un la, perfecto. ¿Bien? Es lo que quiero que entiendan, que no estoy hablando de arquetipos. Bien. Genial. Y el eneagrama se separa por un eje central, un eje de giro tendría que ser, y entonces tenemos del do central hacia la derecha las frecuencias bajas y del do central hacia la izquierda las frecuencias altas. Y les voy a explicar por qué. Porque la etapa de iluminación empieza a partir del 5. No tiene nada que ver con el negativo 5, se los voy a repetir toda la ponencia. Empieza desde la etapa número 5, desde el sol. Vienen los procesos de iluminación. Hasta el do alfa son todos nuestros procesos internos de oscuridad, donde todavía estamos confusos. Y entonces vamos a hacer un pequeño mantra. Hasta acá bien. Hasta ahí es la ley de 7, cómo se distribuye en el eneagrama, y ahora que ustedes entienden cómo pasa por etapas y lugares donde la energía cae, lo que vamos a hacer es saltar a entendernos a nosotros mismos.
Pero quería que ley de 3, ley de 1 y ley de 7 la tuvieran más o menos clara, que existe en el diagrama, que está encriptada, que bueno, nuestra traducción antigua tiene información de esto y que, ¿por qué? ¿Para qué está? Y entonces, lo que vamos a practicar ahora es un pequeño mantra, que es como para empezar como a ablandar el corazón. ¿Bien? Si quieren, voy a empezar bien. No necesitan pararse en su lugar, sáquense las cosas de encima. Este mantra está basado en la ley de 3. Positivo, negativo, positivo y neutralizador. Es el triángulo, el mantra del triángulo. La, ilaha, illallah. Básicamente el mantra en la traducción básica dice: no hay otro Dios que Dios. No hay otro Dios que Dios. Sencillo, ¿no? Pero a la vez complejo de entender. Y a la vez este mantra, dentro de nuestra tradición, tiene 7 niveles de entendimiento hacia arriba. Cada nivel de entendimiento me llevaría un congreso entero a explicarlo. Uno de los niveles de entendimiento es: no hay otra realidad que la realidad. No hay la ilusión. Apagando esa ilusión que tenemos para conectar con la realidad. ¿Bien? Y entonces, lo que intenta este mantra es conectarnos con esta realidad. Y es: ¿pueden seguirme? Sí. La, ilaha, illallah. La, ilaha, illallah. Bien, agarran su mano derecha, como haciendo un muchito. Creo que la Argentina hace un muchito. Y entonces ponen debajo del ombligo la. Con la mano derecha. Esa mano. Esta acá libre, esta acá. La. Ilaha. Y con la palma abierta, un pequeño golpecito del corazón, como si le quisiéramos sacar el polvo. Y la. Ilaha. Illallah. La. Ilaha. Illallah. Pueden cerrar los ojos para ver lo que sienten. La. Ilaha. Illallah. 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 Ahora pueden seguirlo, vamos a seguirlo cantando, sigan con los ojos cerrados, pero no necesitan hacer más el movimiento. Y ahora imaginan que cada punto es como una bola de luz que parte desde ahí, desde abajo del ombligo, sube hasta el centro, el tercer ojo de la frente y llega a nuestro corazón dando un golpecito. Ya no necesitan hacer el movimiento de la mano, si lo quieren seguir haciendo, bienvenido. Y con los ojos cerrados hacemos ese recorrido mental. Y cada uno a su tiempo, cuando quiera, puede abrir los ojos. Este mantra, ustedes saben, nos cuenta, los mantras están confeccionados con las leyes alquímicas, tienen resonancias, tienen palabras, resonancias, sonidos. Tiene que ver mucho con nuestra esencia, con nosotros mismos. Este mantra es el mantra por excelencia dentro del sufismo para la ley de 3 y resuena con lo que somos como criaturas, con nuestra parte creada. Esa frecuencia, si ustedes escuchan en inglés, se utiliza mucho, esta persona tiene una vibración alta, una vibración baja, ¿no? O sea,
Esas frecuencias de vibración se pueden alterar, se pueden modificar nosotros mismos a través de los mantras. Los mantras tienen esa capacidad de tocar puntos sutiles en nosotros mismos. Como el Om o otros mantras, no solamente los más pacíficos. Ir destrabando, desbloqueando o activando puntos que tal vez estaban dormidos o con un bloqueo energético. Entonces, si ustedes pueden saborear esa esencia, ese saborcito que les va dejando, quería que pasaran por esta experiencia porque, como decía mi maestro, ¿no? Esto es muy sutil y yo les puedo contar, por ejemplo, el sabor de un durazno, que es dulce, jugoso, que tiene pulpa, pero díganme si con estos descriptores ustedes realmente se hacen el sabor de un durazno. Hay que probarlo, ¿no? Hay que pasarlo por el cuerpo. Y un poco tiene que ver con esto. El conocimiento desde un plano está bien, pero en un momento tiene que pasar por el cuerpo, ¿no? Porque por más descriptores que yo les siga dando el durazno, si ustedes nunca probaron un durazno, ni cerca estarían del sabor. Entonces, esto, ¿no? Ir pasando la experiencia por el cuerpo, ir pasando el conocimiento, pero el conocimiento se vuelve aprendizaje. Me gusta mucho esta frase de Bourdieu para abrir esta etapa de mi charla, en donde sí nos vamos a adentrar en lo que somos, cómo funcionamos. Para el estudio de la máquina hace falta la mecánica, no la psicología. Soy terapeuta gestal, así que tampoco me cae muy bien la frase, pero bueno. Una verdadera máquina no se conoce a sí misma y mal puede conocerse. Cuando una máquina se conoce a sí misma, ya deja de ser máquina, al menos no es la misma máquina que era antes. Y el punto es que Bourdieu hablaba de que nosotros funcionamos como máquinas. Ustedes se encontraron ustedes mismos repitiendo patrones de conducta, repitiendo comportamiento, errores, eligiendo de vuelta a la misma persona o el mismo estilo de persona, o haciendo en automático, o contestando de una manera que ustedes ya saben que es nociva, o aceptando cosas del mundo, ¿no? De la gente, y diciendo otra vez cae en la misma. ¿Qué pasa ahí? Es que en algún punto somos como una máquina, que funciona en modo automático una vez y otra vez y pasa por los mismos procesos. Y si no hay una conciencia que venga a cambiar alguna de estas piezas, la máquina sigue funcionando, sigue rolando. Y de eso voy a hablar hoy. Voy a hablar de cómo el conocimiento que después ustedes pueden adquirir a través del eneagrama, cómo pasarlo por el cuerpo, cómo hacer que afecte nuestra máquina realmente. Y ahora tiene que ver con cómo funcionamos nosotros. En este taller estoy seguro que escucharon la palabra ego 1000 veces. Ego, conciencia y esencia, la escucharon 1000 veces. ¿Saben exactamente lo que es el ego, la conciencia y la esencia? ¿Y dónde está? ¿Qué parte del cuerpo la pondrían? Entonces, para empezar a generar un cambio en nosotros mismos, al menos saber cómo funcionamos y dónde está mi ego y dónde está mi conciencia y cómo es algo que tenemos que saber. Y después la radiografía, el mapa que nos brinda el eneagrama es genial, porque encima nos allana el camino, ¿no? Con la máquina aceitada, ¿no? Con la máquina trabajando con conciencia como nosotros queremos que trabaje, encima el eneagrama nos traza la recta. Y esto es maravilloso, desde los eneatipos y desde los mecanismos y todo esto, ¿no? Pero tenemos que saber cómo funcionamos en nosotros mismos, ¿no? Porque es como cómo funciona nuestro cuerpo. A veces ni siquiera sabemos lo que comemos, tenemos poco registro, ¿no? Entonces leemos la etiqueta y dice carbohidratos, grasa, pero no sé muy bien cómo afecta. Hoy en día hay mucha conciencia de eso, por suerte, pero hasta hace unos años la etiqueta no la leía nadie. Comíamos, ¿no? Así vivimos, comemos la bajada de línea, los introyectos, las proyecciones, todo tragamos. Un momento de parar la máquina y analizarnos, ¿no? Y decir, esto funciona así. Entonces retomo desde acá la ley de 7 en este diagrama del eneagrama y en las etapas en las que el proceso va atravesando.
sabiendo que el do, re, mi, nuestros procesos internos fluyen. Mi, fa se estanca y de fa así vuelven a fluir. Hoy les voy a hablar cómo trabajar en uno mismo aspectos del do hasta el si. No les voy a hablar las últimas dos etapas que tienen que ver con la voluntad divina. No me voy a meter ahí. ¿Ok? Sepan que si uno llega al sí, es un iluminado en esta vida, es un maestro espiritual. ¿Bien? Entonces está bastante. Y en esta ley de 7 decíamos que el proceso inicia en el do. Y el do, como es la entrada del eneagrama, si ustedes lo saben o no, se lo refresco, el eneagrama se entra por el 9, no porque el 9 sea mejor, es porque es la punta del triángulo y la entrada del eneagrama. La entrada del eneagrama empieza por el do, y el do en los procesos, les voy a poner ejemplos sencillos, es la intención, el entusiasmo original, el entusiasmo, con cualquier cosa. En la naturaleza estos procesos los pueden ver todo el tiempo, en nosotros mismos los pueden ver todo el tiempo. Y entonces les pongo un ejemplo, supongamos, el do inicial es, tengo que aprender inglés, por ejemplo. ¿No? Tengo que aprender inglés. Bueno, tengo el entusiasmo para aprender inglés, voy a aprender inglés. Me voy a proponer aprender inglés. Y entonces salto el re, que es la estructura, el 1, la estructura. Y entonces, bueno, ¿cómo son las reglas gramaticales del inglés? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Cómo se conjugan los verbos? ¿Qué libros compro? ¿No? La estructura, me hago una estructura de estudio. Voy a estudiar 1 hora todos los días, voy a estudiar 3 veces por semana, 2 horas, ¿no? Me estructuro cómo voy a aprender eso que tuvo el entusiasmo del do. Y en el re, planteo esa estructura. Y empiezo a estudiar, ¿no? Empiezo esas 2 horas todos los días. Y empiezo a leer, y empiezo a tratar de aprender, y me doy cuenta que aprender inglés desde un libro no está siendo tan fácil, ¿no? Y entro al mí, que es los sentimientos. Fíjense, las tríadas es la tríada emocional. ¿Qué me pasa a mí con esto de aprender inglés? Bueno, ¿qué me pasa a mí? Y la verdad que me empecé a no. La verdad que me está costando, ya el inglés. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil y yo veo que estoy en un capítulo y no entiendo un coño. Y agarro otro libro y llego hasta un punto, también con mucho entusiasmo, digo, este será un libro mejor, tiene mejores dibujitos. Y llego y me empiezan a pasar cosas con el libro, no me gusta, ya no me gusta tanto, me cuesta, me está llevando más tiempo de lo que creía y el proceso cae en el semitono. Se desinfla. Todo ese entusiasmo con el que arranqué se pincha. ¿Por qué? Porque choco en el semitono. Ya no es lo que creía que iba a ser. Me encuentro con la realidad. Y en nuestro mundo, los procesos tienden a involucionar, tienden a volver a la tierra en la naturaleza. Todo lo que dejamos por ahí biológico se descompone. No es que yo dejo un pedazo de vaca y de pronto aparece una vaca nueva. No va para arriba el proceso, va para abajo, ¿no? Y eso es lo que pasa acá. Si uno no hace algo al respecto, el proceso involuciona, cae. Y entonces digo, ya sé, no era el inglés lo que yo tenía que estudiar, era el francés. Francés, estoy por ahí. Sí, porque me parece, yo soy fisioterapeuta, tiene que ver con los franceses, yo creo que como que mi genética va a salir más rápido. Y entonces vuelvo al entusiasmo del do. Me compro el libro de francés, veo cuántas horas debe ganar, empiezo a estudiar francés y de vuelta lo mismo. Me cansé de estudiar, entonces puede ser que no decaiga del todo. Puede ser que diga, lo que pasa es que son todos los días que estoy estudiando, entonces tengo que poner 3 días a la semana. Y vuelvo, ¿no? Vuelvo a arrancar con el entusiasmo de 3 días a la semana, 3 días a la semana ya me cansé, 1 día a la semana. 1 hora a la semana. 1 hora cada 2 semanas. Y el proceso sigue decayendo. ¿Por qué? Porque no hay un salto. No hay un salto al fa. Todos los procesos tienden a decaer. Una pareja, entusiasmo inicial, la primera cita. Uy, esta es la chica. Esta. La vi, esa. Fue amor a primera vista. ¿No? Y empezamos a salir, y la relación empieza a crecer.
y empezamos a hablar de irnos a vivir juntos, la estructura, qué vamos a hacer, amigobios, novios, nos casaremos, querés tener hijos, ¿no? Como que la cosa empieza como a tomar estructura, ¿no? La estructura es lo que además sostiene una relación en el tiempo. Si vamos a hacer un tachambo cada tanto, no hay estructura, ¿no? Pero si vamos a empezar a querernos, si vamos a empezar como a ver qué te gusta a vos, qué me gusta a mí, empieza a haber una estructura de entendimiento, ¿no? De vínculo. Y después me empiezan a pasar cosas, sentimientos. No, al final esto que no había visto el primer día, ya veo que se repite, y al final es una obsesiva, y no sé si tanto me gusta, ¿no? Y empiezan ahí el choque, ¿no? Con las emociones. Ya no todo es color de rosa y el proceso quiere tender a caer. Y viene la primera gran pelea o gran crisis, ¿no? Acá entra la gran crisis, la primera gran crisis, como es así. Y puede pasar dos cosas, que de esa crisis no salimos, y muchas gracias, será la próxima, nos vemos la próxima vida, o la transitamos, nos sostenemos, llegamos a acuerdos y la superamos. Y salimos mejor que como entramos en esa crisis. ¿Por qué? Porque pudimos pasar el semitón. Bourdieu decía que hay un montón de gente do re mi, un montón de gente mi fa, un montón, que se quedan ahí, se estancan en esos procesos y vuelven a arrancar con otra cosa, y así, en automático, ¿no? Y entonces se me ocurre un gran negocio, me pongo de socio, repartimos roles, tareas, vos vas a hacer esto, y bueno, nos juntamos un café, otro café, otro café, otro café, y vos vas a hacer esto, y yo hago compras, y el otro hace ventas, y buenísimo. La verdad que este es el socio, siento que como nos entendemos, nos miramos y ya sabemos para dónde iría el negocio. Y después empiezan a pasar las cosas, y empiezo a pensar, al final estoy laborando más horas que el otro, me parece que yo al final lo que hago es más importante que lo que hace, porque yo estoy en ventas y él no tiene que levantar el tubo para llamar al proveedor, ¿no? Empiezan a pasar todo ese tipo de cosas y de vuelta el sector. Todos los procesos los podemos pasar por acá. Yo les voy a hablar hoy del gran proceso que es el trabajo de uno mismo, que puede llevar toda la vida y por ahí nos morimos acá, con mucha suerte, o acá, o acá. Pero dentro del gran proceso de la vida hay otros miles de millones de pequeños procesos que pueden dar toda la vuelta muchas veces, irse elevando, trabajar aspectos en uno mismo, trabajar sombras, ¿no? Lo que sea. Y pueden pasar por esto, irse elevando, ir decayendo, vuelven a arrancar, vuelven a retomar. ¿Y qué se necesita para pasar el semitón en cualquiera de ellos? Lo que se llama un choque consciente. Y la palabra lo dice, es un choque consciente. Es energía consciente que hay que agregar al proceso. Saber que estamos en una crisis, que nos tenemos que sentar a hablar, en donde vos expongas todo tu corazón, yo exponga todo mi corazón, y nos abramos, ¿no? Y entendamos que estamos dentro de este proceso juntos. Conciencia. O, ¿qué hacemos? La intervención de alguien, entra una energía nueva. Si yo no puedo aprender inglés solo, porque ya caí 20 millones de veces, ya de 5 horas por semana estoy en media hora cada 3 semanas, ¿qué necesito para aprender inglés? Un profesor. Acá entra el profesor y me ayuda a dar este saltito. Un profesor, el maestro espiritual, el terapeuta, el guía, el coach, todo eso entran ahí, en los quiebres. Tengo un quiebre, hoy es un quiebre, estoy en el coaching también, así que hoy es un quiebre. Tengo un quiebre, necesito coacharme en este quiebre. Y entra ahí. En otra época era voy a hablar con el chamán, o con el terapeuta, con el psicólogo. Y uno atraviesa y sale del semitón. El proceso evoluciona. Y si uno lo hizo bien ese proceso, y es bueno el terapeuta, o bueno el maestro espiritual, o bueno el coach, uno sale fortalecido, sale en otro nivel de la espiral. Porque uno, transitando el eneagrama, va a aprender de uno mismo. Y entonces va a decir, esta prueba del ego la superé. No. La superé en este nivel. Pero en el próximo nivel de conciencia voy a volver con otro nivel de sutileza. Y uno dirá, ¿pero qué? ¿No lo puedo sacar nunca encima?
no nos lo saquemos de encima porque nos morimos. En esta existencia vivimos también con un ego. ¿Bien? Nos acompaña en el proceso. La diferencia es que en lugar de que Él nos tire, es llevarlo. Vení, ya caminemos juntos. Y cuando decís, ahí te quisiste escapar, ahí te quisiste hacer el vivo, ahí se escapó la tortuga de vuelta. Y entonces, si uno va pasando por los procesos del ego, en este nivel lo superé, sí, ya no me aparece esa impulsividad por dar para el 2, ya no estoy impulsivo, no estoy dentro del 2, estoy más conectado internamente. Pero es todo como una sutileza interna en donde el dar se termina como filtrando y ya es como más sutil y no es dar, pero sí es dar, y estamos en otro nivel de conciencia. Bueno, hay que trabajar en ese nivel. La prueba se repite, pero la espiral va subiendo. Uno sigue siendo ese eneatipo, pero uno va subiendo, se va refinando el ego. Y entonces dijimos, pasando al semitorno Fa, acá está el encuentro con la sombra, y luego aquí uno termina de dar la vuelta. Y acá se dice que el choque consciente es de otro nivel. ¿Qué es? Llámenlo como quiera. Destino. Porque, a ver, convengamos una cosa. Por más mucho trabajo que uno haga, por más mucho empeño que le ponga a aprender alemán, si no está para mí el alemán, a ver, va a haber un hermano que lo va a sacar en un mes y yo voy a llevar 3 años para decir pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque no está predestinado, no está escrito y uno puede seguir poniendo empeño porque uno hasta el sí puede llegar con mucho esfuerzo, puede seguir remando y está bien y se puede hacer el intento, pero también hay una cuestión de destino. Puedo querer ser jugador olímpico y entrené todavía para jugador olímpico, pero si no me da la altura para poder saltar la valla, no me da la altura y que me estiren las patas. Es así. Puedo haber entrenado toda la vida para ser un súper buen jugador de fútbol y no dio para que fuera un buen jugador de fútbol. ¿Qué faltó ahí? Si hicimos todo el esfuerzo, ahí, el destino, ese choque consciente que da, ¡tac!, para vos te tocó. Es así. Por eso de esa parte no voy a hablar, porque es un choque consciente y un salto de otro nivel. Pero de cualquier manera, cuando uno trabaja un aspecto de uno mismo y llega al punto de poder librarse de ese aspecto, si está destinado a que se libre, listo, siga al siguiente nivel. Y el destino no es un maldito que nos tiene cerrada la puerta todas, generalmente están todas las puertas abiertas y algunas no se dan. Sí. ¿Tiene que ver con la suerte? No. ¿Por qué? Podés llamarle suerte, ¿no? Hay un poquito de suerte, ¿no? O sea, no quiero caer en lo de victimizarse a uno mismo de que, no, si la vida no me dio, la suerte no me dio, no. Uno tiene que hacer todo eso. Cuando uno llega hasta el sí, la energía y el foco lo tiene completamente puesto en el objetivo, ¿no? Pero suponete que se te acabó la vida ahí y al objetivo no llegaste. Y mañana a mí me venía el rey y me nombraba, pero como mañana para vos. Sí, ¿quién quiere preguntar? No, que ahí cabe la aceptación. Aceptación. Ahí es donde entra la aceptación. Por eso se dice un choque consciente de otro nivel, en donde uno el quiebre lo puede trabajar, pero ahí tiene que ver con la aceptación. Pero siguiendo el ejemplo del inglés, ¿no? Sí. Paso, ensayo, refuerzo, va. Sí. Profesor me llevo, voy mejorando y mejorando. Supongamos que llego al sí. Sí. Tengo un muy buen nivel de inglés, Sí. pero quiero más. Ajá. Seguís Claro, no entrando. depende de mí. Seguís Y ese entrando. más, entro en el semitono de ese nivel de conciencia. Entonces, ¿cómo cierro el proceso? ¿Cómo sé cómo Lo que pasa lo que pasa es que, digamos, vos llegaste a una meta y te estás estableciendo una meta nueva. Bueno, la pregunta es, ¿cómo cierro el proceso? Ahí esa parte, terminaste. Por eso yo digo, del do al sí se termina está completa. Ok. ¿Ok? Eso te habla de si querés ir a un próximo paso y decir, bueno, yo aprendí inglés, me manejo bien. Hello, how are you? Ahí, me manejo muy bien. Bueno, pero ahora quiero ser profesor de inglés. Y quiero ganarme la vida de profesor de inglés. Es otro nivel, ¿verdad? Entras en un do nuevo, no entraste en el mismo do. ¿Entendés? Esto, por eso ese gráfico no es un círculo, es una espiral. Cuando pasas al do, es el do de la siguiente octava. Está elevado, ¿entiendes? En el sí terminó el proceso. Está claro, si llegaba hasta sí es el que metas, ¿no? ¿Cómo nos damos
Bueno, pero el punto ahora viene en el trabajo personal. Porque yo ahora lo que voy a hablar es del gran trabajo personal que es con uno mismo. Y se lo pasar ahí. Y entonces, no sé por qué, ahí está. Bien. Estoy en el nivel 2, el nivel más básico de uno mismo. El nivel más básico de uno mismo. Tengo mi esencia, tengo mi yo, y la identificación está con mi yo, con mi ego. Estoy identificado con mi ego. Creo que soy el eneatipo. Soy mi fijación. Por eso se habla de la fijación, ¿no? Como un ancla. Soy mi fijación. Soy eso y no creo ser otra cosa. No tengo un nivel de conciencia. Y opero en automático, desde ahí me pasan cosas a la vida, y me enojo y me bronco. No puedo ver que hay otra cosa. La esencia opera desde adentro, pero no tengo como mucho registro de eso. Estoy como en la periferia de mí mismo. Como que mi ego y yo es lo mismo, ¿no? Entonces mi observador parte desde mi ego y mira, ¿no? Es un estado de identificación. Estoy identificado con eso que hoy llamamos eneatipo y todo esto, ¿no? Con mis mecanismos, con mis miedos, con mis evasiones. En el siguiente nivel, en el nivel de la estructura, es cuando yo empiezo a tener un poco de conocimiento de mí mismo. Por ejemplo, darse cuenta que cuando uno dice yo, ¿de qué yo habla? ¿Te pusieron a analizar eso? ¿Ustedes son la misma persona? ¿Se comportan del mismo modo? ¿Hablan del mismo modo acá que en su casa? ¿En su casa que con sus amigos? ¿Con sus amigos que en el trabajo? ¿Son exactamente iguales? ¿Hablan lo mismo, del mismo modo? No. Pareciera como que los roles nos terminan tomando, ¿no? Entonces en el trabajo tengo como un nivel de comportamiento, estoy atento a ciertas cosas, en mi casa tengo otro nivel de comportamiento, con mis amigos soy de otra forma, con mi mujer soy de otra forma. ¿Lo pueden ver o a nadie le pasa? ¿A quién le pasa? Perfecto, vamos bien entonces. Y esto es la teoría de los múltiples yoes. Ahora sí entré en hablar de cómo somos y cómo funciona la máquina. La teoría de los múltiples yoes habla de esto. Uno dice yo y cree hablar de uno solo, pero son muchos metidos en una bolsa. Y en esos múltiples yoes también hay múltiples sentimientos que se pegan a un yo. ¿Me van siguiendo? Entonces, por ejemplo, ese yo miedoso, o el miedoso con algo en particular, ¿no? Como hay, no, pero en este ambiente ese miedo no me agarra, entonces estoy parando otro yo, ¿no? O el yo que se conecta con el celular y como que pone una foto en Facebook y como que da otra imagen, ¿no? Toda esa cantidad de imágenes que tenemos de nosotros mismos. Y además, dentro de esos múltiples yoes, hay yoes que no queremos ver, que son aspectos rechazados, de la sombra, de las polaridades. Encima que tenemos un montón de yoes, nuestro yo está fragmentando en un montón de pedacitos, hay algunos que ni siquiera los vemos, como diciendo, egoísta yo, te vinieron, te dijeron egoísta y se te vuelan los pelos, lo querés matar, ¿no? Decir, jamás me pasó. Y viene otro y te dice, che, no, en serio, yo un poco egoísta te veo. Y ya viene como 3 o 4 y, como decía mi maestro en Gestalt, ¿no? Decía, vos te podés sentir muy marrón y vas por la vida como marrón. Te para uno y te dice, che, qué verde te veo. Tú decís, bueno, tema tuyo, hermano. Gestalt, yo soy yo, vos sos vos. Yo soy marrón, vos me ves Gestalt. Te paró otro y dijo, che, te veo un poco verde. El tercero, y bueno, algo de verde tenés, chequeate. ¿Viste? Te puedes creer muy marrón, pero te están diciendo, ¿no? Y bueno, estos aspectos, ¿no? Están rechazados, los aspectos de sombra, las polaridades. Y esto está en el nivel re de conciencia, en donde uno ve la estructura, tiene como un conocimiento de la estructura interna, ¿no? Es la relación intrapersonal, dentro de uno mismo, en donde sigo pegado a uno de esos egos.
Y acá entra la conciencia. Bueno, ¿la conciencia dónde está? ¿En la esencia? ¿En el ego? ¿Dónde está la conciencia? ¿Quién puede contestarme algo? En la esencia está la conciencia. Ojalá estuviera en la esencia. No estaríamos hablando de esto. No necesitaríamos hablar de esto. La conciencia, para hacerlo gráfico, es algo sencillo. Es donde nosotros ponemos el reflector de luz, el foco, y va al punto de mayor atracción en nosotros. Lo que se dice que esta es lo que emerge, lo que hace figura. Si hace figura en mi esencia, porque estoy meditando, la conciencia se va a la esencia y está ahí. Y estoy completamente alineado. Mi conciencia en ese estado de meditación está en mi esencia. Y si me metieron muy adentro en la meditación, es hermoso lo que se vive. ¿Por qué? Porque estoy en mi esencia. Salí a la calle, me tomé el bondi y me dijeron 3 insultos. ¿Y a dónde se fue la conciencia? A los insultos, al que quiere responder los insultos. Se fue a uno de los yoes, saltó. Y voy a decir, estoy en la esencia. ¿Ok? Entonces, como para que entendamos cómo funcionamos, la conciencia se va a mover al polo de mayor atracción. Si estoy meditando y mi esencia está atrayendo la conciencia, va a estar ahí. Pero en cuanto un ego, un yo, la llame porque está haciendo figura y está atrayendo, va a viajar. Y va a ir saltando las veces que sea necesario. ¿Bien? Entonces, en el nivel mi, en el segundo nivel, están los otros, la relación interpersonal. Y como me estoy relacionando aún desde mi ego, no desde mi esencia está encapsulada detrás de todos esos yoes, me estoy relacionando aún desde mi ego, empiezan los mecanismos interruptores del contacto. Introyecciones, proyecciones, asociaciones con el otro, no veo al otro, veo a mi papá, no veo a la otra, veo a mi mamá, asocio a fulano con vegano, sé lo que me hiciste, sé lo que me vas a hacer, ¿no? Empiezan esos mecanismos interruptores. ¿Por qué? Porque me estoy relacionando desde mi ego, desde mi periferia, desde mi eneatipo, si quieren, ¿no? Desde la fijación que hablamos en el enneagrama. Y hasta ahí uno podría vivir toda la vida en automático. Y nunca se enteró, tal vez, que tiene esencia. Está identificado con el ego, yo miro desde acá, y a todos los veo con este yo o con los yoes que están por acá, ¿no? Y entonces los veo desde mi tipo 6, desde mi tipo 5, desde mis mecanismos, desde mis miedos, desde mi limitación. Pero, por suerte en el sufismo, cada tanto Dios nos tiene una crisis. Es así. Yo no conozco a alguien que en su vida haya dicho, yo jamás tuve un problema. Yo nací sin problema y morí sin problema. Vienen los problemas, los obstáculos, las crisis. Y desde el sufismo las agradecemos. Porque es el semitono. Es lo que nos viene a romper todo eso para elevarnos. Nosotros decimos que mientras mayor es la prueba a un discípulo, es porque Dios más lo quiere. Porque a ningún ser humano lo carga con algo que no pueda ser cargado por esa persona. Y si la carga es muy grande, es porque esa persona es muy, muy elevada. Su alma. Lo que pasa es que la persona no sabe porque está identificada en su ego. ¿Qué puede saber del tamaño y la potencia de su esencia? Porque todavía no estamos en una etapa de conocimiento de uno mismo, todavía estamos en una etapa de identificación, de fijación. Y entonces el semitono que es la crisis. Ustedes se dieron cuenta que hay gente que toda la vida dice que es atea, no creo en Dios, no creo en Dios para nada, no creo, jamás me creo en Dios. Le pasa una crisis, realmente una crisis, un ser querido, un hijo, y reza. ¿Qué pasó con esa persona? Dejó de ser atea en ese momento. Pero si fuiste atento en tu vida, no se pensando, no, pero es que Dios me tenía que llevar, aunque sea en esta, porque la estoy pasando pésimo. Eso es la crisis. La crisis, el quiebre que entra en el semitono mi-fa, es simplemente rompe toda esa estructura y nos conecta a la esencia directa, a nuestra esencia. Y la esencia no tiene dudas. Si tiene que juntar las manitos y pedir, pide. Ahí
los egos, los yoes, no importa. Yo sigo identificado, pero ese rayo de quiebre, ese semitono, me conectó con algo diferente. Y ahí me doy cuenta y conecto con que yo no soy ese que quería ser. Fíjense que en las crisis nos vemos a todos diferentes. No te reconozco, ¿qué te pasa? No te reconozco, no sos el mismo. ¿Cómo me vas a contestar así? ¿No? En las crisis uno saca como si fuera una personalidad que todo el mundo dice, este no sos vos. Sí, soy yo, ¿quién otro? Tiene el mismo cuerpito, ¿no? Y es esto, es que no, es un rayo que rompe todas esas estructuras y nos conecta por un breve instante con la esencia. Y uno puede hacer dos cosas: dejar de estudiar inglés y volver a estudiar francés y cose esa herida y chao, me olvidé, y vuelvo a la identificación, o sea, vuelvo un pasito para atrás, o crece. Porque quieran o no, en ese instante de conciencia es suficiente para que aparezca un yo observante y uno se mira desde adentro. En esas crisis, en los problemas, en las dificultades, en los obstáculos, uno se mira desde adentro y uno se da cuenta que no es lo que quería hacer, que toda esa película que se había comprado de uno mismo no es tan así. Ahí uno se pone en duda a uno mismo. ¿Saben de lo que habla? ¿Alguno pasó por crisis? ¿Sí? Levanten la mano. Bien. Bien. Y saben de esto que hablan, ¿no? De haberse visto desde ahí, desde el momento de la crisis, y haberse puesto en duda, cuestionado a uno mismo. Digo, es algo común a los seres humanos, somos la misma raza, somos la misma especie de organismo vivo en este planeta. O sea que nos pasan cosas parecidas aunque creamos que somos diferentes. Entonces ahí aparece la conciencia de algo que es muy importante, es el yo observante. Sigue siendo un yo más, pero está cerquita de la esencia. Es como un soldadito de la esencia. Es parte de la estructura del ego, pero es como el que puede observar, el que puede mirarse desde adentro, como un zoom interno. La conciencia de ese yo observante que aparece después del quiebre es el encuentro con la propia sombra, el nivel 4. Y ese es el punto, ¿se acuerdan en el eje que dije del 4 al 5 empieza el crecimiento? Y ese es el punto clave, que uno pueda desarrollar su yo observante interior, el que está pegado a la esencia, el que puede trabajar y puede hacer esto. Yo me venía manejando como un 6, miedoso, todo el mal está afuera, él me quiere hacer algo, él me quiere hacer otro, él está tramando contra mí, este no es de fiar, y de pronto puedo hacer esto, ¿no? Y veo que yo me estoy relacionando desde acá para con el otro, pero si lo estoy viendo, el que ve es otro, es el yo observante, tiene otro nivel de conciencia en nosotros mismos. Hasta ahí yo me he identificado con mi ego. Y a partir de ahora hice como un zoom y me empiezo a ver. Y a este rol, al empleado del jefe, le siguen pasando las cosas, sigue sufriendo y se sigue manejando con los mecanismos y todo. Pero ya no lo siento tan cerquita, ya no me llega tanto eso. Me llega de otra manera, ¿no? Entendiendo de que le está pasando el rol y no tanto a mí como lo esencial. A ese yo observante que está pegado a la esencia. Y veo que le pasan cosas al rol y que se contesta, pero me puedo empezar a ver. Esto del enneagrama. ¿Para qué? ¿Para qué quieren un mapa? Y bueno, para empezar a verse, ¿no? Esta parte, la coraza, puedo empezar a ver esto desde adentro. Y entonces puedo ver ahí sí mis mecanismos de defensa de acción, y mis fijaciones, y mis pasiones, porque yo desarrollé el yo observante, el que pueda hacer un zoom interno, y a la vez me estoy chequeando mis registros, mi emocionalidad, mi cuerpo, y también los pensamientos que me van pasando. Es como un registro todo al mismo tiempo. Y si uno sigue en esta vía de crecimiento y se sigue trabajando, esto requiere trabajo, requiere conciencia, y es un trabajo arduo, es un trabajo que puede traer dolor, porque obviamente viene a desarmar estructuras que por ahí son muy antiguas de la niñez.
si está acompañado por un terapeuta, con un guía mejor, ¿no? Donde haya una comprensión. Pero básicamente es un trabajo en uno mismo. Y me gusta Ouspensky, el discípulo digamos sí, el primer discípulo de Bourdieu, uno de los dos primeros, hablaba de que los yoes que tenemos ahí operando en distintos roles, o distintos temas, o distintos aspectos, son como un montón de mayordomos en una casa en donde no tienen ni idea de qué tiene que hacer cada uno. Y entonces el cocinero está barriendo, y el barrendero está cocinando, y el portero está limpiando los vidrios. Entonces están todos desordenados, ¿no? Están como haciendo locamente, y son un montón de mayordomos en esa gran mansión. Crear el yo observante es juntar a los mayordomos, entre ellos nombrar a uno que sea el más o menos, por todos los patitos más ordenaditos, y ponerlo de jefe de mayordomos, y en donde le dice: vos cocinero a la cocina, vos barrendero a barrer, y te empieza a ordenar. No significa que dejaste de tener el resto de los múltiples yoes, pero los empezás a tener más ordenaditos, porque hay un yo que tomó el control, y ese es el yo más pegado a la esencia. ¿Sí? Julio. La identificación está afuera, ¿no? Está afuera, está en el círculo periférico. Está bien. La esencia de la identidad. Exactamente, pero no llegué hasta ahí. Pero Vos me pispiaste el PowerPoint. La identidad es la la esencia. identidad es el yo observante. No, el yo observante trabaja para la esencia. Es parte de mi yo, de mi psique, y puede trabajar desde lo intelectual, pero más pegado a la esencia. ¿Ok? Está como más alineado. Pero no es el yo observante no es la identidad. No, trabaja para la identidad. Si querés, por un tiempo, está bien que uno se identifique con el yo observante, que esa sea tu identidad. Porque lo que no terminé de decir la historia es que uno nombra a un subjefe de mayordomos, que va a estar como jefe de su mayordomo hasta que venga el dueño, o el jefe general de los mayordomos, que eso sí es la esencia. ¿Se entiende? Pero ¿Qué sería el el subjefe es el yo observante. ¿Qué función? Es el registro. Es el registro de uno mismo. Es el yo observante, no tengo otra manera de explicarlo. Entonces el que registra todo lo que siente y pasa. El observador. El observador consciente de uno mismo. Así funciona. Mira desde un... A veces tenemos la capacidad de alguno de estos generar un yo observante y uno no está tan pegado a la esencia, pero ya está viendo algunas cosas de uno mismo. Ya no está acá, sino que algunas cosas así medio borrosas empieza a ver, que hay como unos teclados, ¿entienden? A veces uno no va directo acá abajo. Pero bueno, la idea es llegar a un yo observante pegado a la esencia. Ese yo observante ya empieza a demandar entender también la parte de observar. Sí, porque ahora es lo que viene. Ahora vamos a pasar del encuentro con la sombra. El yo observante surge del encuentro con la sombra. Lo que no tenías ni idea de vos mismo y que de pronto salió sin darse cuenta, en terapia, lo que sea, y que de pronto alguien lo puede ver, ¿entendés? En vos. Si vos estás pudiendo verte, entonces ¿quién es el que observa? Porque la desidentificación surge de ese movimiento. Mientras yo estoy identificado con el problema, con el patrón, con el aspecto, no hay manera de que yo lo observe, porque soy el patrón, soy el aspecto en eso. Pero puede pasar de que te observás y no pasás a la acción después. Puede pasar. Es que al principio es solo observación. No hay... No hay juicio, el observador interno no Claro, puede. El observador interno no juzga. Y si juzga es otro yo. Entiendo, pero digo, me veo a mí y veo a mi hermano, por ejemplo, donde los dos creo que estamos ahí un poco en el yo observando. Sí. Pero mi hermano viene ya con un proceso más largo y no pasa la acción. No podés pasar la acción todavía. No podés pasar la acción. Si pasas la acción, te gana el ego. Eso fue trabajar con personaje. Te explico. Bourdieu decía, el yo observante es como entrenar a un cazador. ¿Ok? Uno quiere cazar tigres en África. No agarro una escopeta, voy a África, me bajan del pozo, pongo un tigre y se lo casé.
No funciona así. El cazador de tigres va, estudia el ambiente, se esconde, lo mira un día, lo mira otro día, cómo se mueve, de qué se alimenta, dónde va. ¿Entendés? Durante mucho tiempo es mirar al tigre. Te van a seguir pasando las cosas, pero el nivel de registro de lo que te pasa es diferente, porque no sos la cosa que te pasa, sino que observás la cosa que te pasa. ¿Entendés? Durante mucho tiempo es la observación. Practicar la observación es un montón. Y tiene que ver con el siguiente punto, que es el 5, el trabajo consciente. Antes de avanzar en eso, Sí. puede ser que cuando uno, como parece que observante, uno sufre menos, que es lo que significa con los valores. Totalmente. ¿Qué pasa? Yo sufro cuando le pasan cosas al personaje, al rol, al empleado que el jefe humilla, bla, 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 bla. Cuando me despego un poquito y veo que al empleado, al rol, el jefe humilla, bla, 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 el dolor llega, lo registramos, porque está viviendo en vos. Pero es diferente, porque no estás pegado, no te lo llevas a tu casa, al otro día, al otro día, al otro día. Dura menos. Te puedes sacar la ropa, es más fácil sacarse y ponerse la ropa. Es como la ropa, es como la ropa interior. Ahora la mencioné y seguramente tomaron registro, pero hasta recién ni sabían que la tenían puesta. ¿Entienden la diferencia? Todos estos yoes son la ropa interior, no sabés que la llevas, no sabés que está entendiendo, no tenés, pero está. Cuando la puedes empezar a observar, le dices, ah, tengo ropa interior puesta. Y te acordás cómo era, ¿bien? Y entonces el trabajo 5 empieza el trabajo consciente. Y es esto que decías vos. Ahora puedo entender que hay niveles de conciencia en donde puedo salir un poco de la identificación para irme acercando a ese yo observante. Y entonces a veces no puedo despegarme de estos yoes que trabajan acá porque estoy muy brotado. Esos días que decís, estuve en automático todo el día, me pasaron todo por arriba. Sí, sé que soy un 6, sé que soy miedoso, sé que esto, y la verdad me comí todos los análisis. Pero hay días que no, hay días que puedo viajar un poquito en estas capas de la conciencia, y mi conciencia puede operar en yoes más cercanos a la esencia, que pueden ver lo que hacen los otros yoes. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Es importante porque todo lo que aprendemos de arquetipos y de eneatipos y de mecanismos y de fijaciones, pasiones, está buenísimo si lo podemos volcar dentro de esta estructura que es la nuestra. Si no, solo queda como un conocimiento. Hay que pasarlo por la vivencia. Y esto también para adentro. Y en el nivel 6, ¿qué pasa? Llegamos, los números no son porque sí, pues para el que se va mucho de grado van a entender por qué cada número tiene ese nivel de conciencia, ¿no? El nivel 6 es el nivel de la identidad, del ideal al yo real, en donde paso de identificación a identidad. Ya me voy acercando a ese centro que tiene más que ver con mi ser, con lo nuclear, con lo que realmente vino al mundo. ¿Quiénes eran ustedes antes de ser? Esa es la pregunta. ¿Por qué vine yo acá al mundo? Porque después todo eso fue como formándose, y que entre la familia y la cristalización del ego y un montón de palabritas. Pero ¿por qué vine? ¿Cuál es la esencia? Ya vi una esencia. El que pudo tener hijos, incluso los gemelos, los mellizos, no son iguales en la panza. Mismo el madre, padre, entorno y circunstancia y tiempo en la vida. Y no son iguales. Y de bebé no son iguales. Son iguales en aspecto físico tal vez. Pero no son iguales. Uno duerme más, el otro llora. ¿Y por qué se comportan diferentes? Porque traen una esencia diferente. Y yo lo que quiero volver es a eso. A conectar con eso. Y entonces al nivel A, al nivel 6, vamos de la identificación a la identidad. Y estamos muy cerca del sí. ¿Qué supone que pueden creer que pasa en el sí? Llegas a la esencia. Llegás y dejaste la identificación y te pagaste la identidad. Es un nivel de iluminación. Te encontraste en donde los yoes ya son transparentes, ¿no? Son transparentes. El otro, ni siquiera entiendo demasiado la diferencia con el otro. Empiezo a comprender que hay una unidad real. Ustedes se pusieron a pensar que a nivel atómico entre mi cerebro y su cerebro no hay separación. ¿Ustedes entienden eso? Creemos que somos dos personas diferentes,
pero el continuo atómico de las células de mi cerebro al continuo atómico de las células de su cerebro, no hay separación, hay todo, está lleno de átomos. Si miramos a este universo desde afuera, van a ver que somos una bola de energía. No hay lugares huecos, no hay separaciones entre uno y el otro. En esta creación no hay separación. Yo creo que soy algo diferente de ella. Pero en sí, a nivel atómico, estamos todos dentro de una misma masa. Somos una pelota de átomos. Mirá el planeta Tierra como una pelota de átomos. Nosotros entendemos la diferencia, porque nuestro ego, nuestra mente lo hace capaz. Pero obviamente este es un nivel de iluminación en donde uno ya se maneja el nivel de conciencia desde la esencia hacia afuera. ¿Bien? ¿Preguntas? Y esto dice, Hasbunallah. La esencia es suficiente para mí. ¿Puedes repetir? Sí, Hasbunallah. Hasbunallah. La frase es más larga, pero aunque sea si puedo repetir Hasbunallah, que es el inicio de la frase. Y después si los otros lo quieren repetir más o menos, bienvenido. No somos perfeccionistas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Gracias por la invitación.